Bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas. Un placer tenerlos aquí. Esta primer clase abierta del máster en narrativa de viajes que vamos a empezar el primer lunes de febrero. Bueno, hoy empezamos con Suso Murelo. Un placer tenerte aquí y que nos puedas contar y tu experiencia y darnos una clase con estas 5 claves, 5 preguntas que has planteado para esta clase. Suso Mourelo, para aquellos que no lo saben, él va a ser, ya lo es, profesor del módulo de geografías literarias dentro del máster en narrativa de viajes. Y bueno, él dentro de esas clases nos va a introducir en la poética del espacio, dar cuerpo a la noción del paisaje narrativo, clases relacionadas con la ciudad, lo rural, los espacios verticales, los no lugares, las geografías íntimas o interiores. Así que nada, no voy a hacer perder tiempo. He robado 2 minutos de su clase de Suso. Para todos aquellos que quieran hacer preguntas sobre el máster, me pueden consultar por el chat, pero les recomiendo que disfruten, que escuchen y que sobre todo aprendan de la clase de Suso. Suso, todo tuyo. Muy buenas tardes, muy buenos días para quienes estéis un poco más lejos y sea otra hora, o los que lo veáis, quienes lo veáis en otro momento. Bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí. Para mí es un placer incorporarme en este máster, en esta aventura, además, que aunque lleva 5 años ya, ahora se lanza a la literatura, amplía un poco los horizontes como buen viajero. Y para mí es un gusto, muchísimas gracias por estar ahí. Veo que hay bastantes personas participando. Ojalá podamos estar a lo largo de todo el curso, aunque si estáis solo hoy, pues por supuesto bienvenidas y bienvenidos, aquí estaremos. Y vamos a contar un poco de viajes y de lugares que tienen relación, pero no son exactamente lo mismo. Eso es lo que trataré de contar, de explicar, de mostrar un poco más, con más detenimiento, con más detalle en abril, en el módulo de geografías literarias, pero hoy vamos a dar un pequeño impulso, una pequeña clase para enmarcar el tema y quizá para darnos apetito de conocer más sobre la escritura de lugares como parte o como relacionado, ahora veremos, con la escritura de viajes. Bueno, estamos empezando el año y hay mucha gente que en estos días, al principio del año, se hace unos propósitos, los propósitos de año nuevo, eso de lo clásico de dejar de fumar e ir al gimnasio, todas esas cosas, o quien simplemente hace planes o sueña. Yo, en general, mi sueño, mis planes y mis propósitos para el año nuevo se van repitiendo año tras año. Mi plan habitualmente yo lo resumo en un lugar para escribir. Un lugar para escribir podemos pensar que tiene dos acepciones. Un lugar en el que pueda escribir, es decir, por ejemplo, una ciudad o un pueblo, o un lugar sobre el que escribir. A veces son el mismo, a veces son distintos. Esto se relaciona con el viaje, pero se relaciona más, como decía Edgardo, con la poética del espacio, con estos lugares, con estas geografías íntimas o geografías literarias, como suele llamarse. Supongo que entre vosotros hay quien esté más interesado en el periodismo y más en la literatura, más en una narración periodística o más en otro tipo de narración. Es decir, ahora el viaje, tantas cosas, pero el viaje fundamentalmente o los espacios se pueden contar de muchas formas. Se pueden contar en blogs, se pueden contar en podcasts, se pueden contar en revistas literarias, en revistas de viajes. Seguro que un gran número estamos interesados en escribir en estas revistas, pero también probablemente haya mucha gente que quiera desarrollar un poco más ese texto, esa idea, y escribir un libro. Eso es en realidad lo que vamos a tratar de aprender en estos días, cómo escribiríamos un libro de viaje y de lugar, que ahora vamos a ver las diferencias, o un texto largo. Un texto que puede ser periodístico, puede ser una crónica o un gran reportaje, un texto que puede ser más literario. Bueno, yo, como decía Edgardo, pues escribo sobre todo literatura de viajes.
Durante 18 años, de todas formas, fui periodista, fui primero reportero y luego guionista, y luego pues cambié de vida y ahora sobre todo me dedico a escribir, aunque no he olvidado el periodismo porque todavía soy periodista literario. Pero realmente lo que más me gusta hacer y a lo que más tiempo dedico es a la escritura, fundamentalmente a la escritura de viajes. Yo he escrito 12 libros, de los cuales la mitad, 6, se pueden catalogar en literatura de viajes. 5 de los libros que he escrito son sobre Japón, que es el lugar al que me fui a vivir hace unos años. Mi territorio del alma es Japón y desde hace un tiempo la ciudad en la que resido es Tokio, aunque ahora mismo estoy en Madrid y voy a estar 3 meses. Sin embargo, durante los últimos 6 meses, el último medio año, el verano y el otoño del año 2025, hasta hace unos días, no estuve viviendo en Tokio. Estuve viviendo en un pueblo de 25 habitantes, en un pueblo en los Alpes japoneses, en los Alpes meridionales japoneses. Sabéis que Japón, un sitio que además ahora está tan de moda, hay tantos libros y tantos viajeros, eh, es un conjunto de islas y hay zonas montañosas, es decir, mucho del terreno no es habitable ni es cultivable porque son montañas. Bueno, pues en uno de esos lugares estuve viviendo allí durante estos 6 meses. Un pueblo eso de 25 habitantes, casi todo gente mayor, porque sabéis que igual que se habla mucho de la España vacía o la España vaciada, bueno, es algo universal, ¿no? Algo que sucede en muchos lugares, que la gente va despoblando las zonas rurales para irse a vivir a las grandes ciudades. Esto está pasando en muchos lugares, pero está pasando claramente en Japón. En Japón además hay mucho contraste, porque entre Tokio y los alrededores, que hay 30 millones de habitantes, el contraste con estos pequeños pueblos de 25 habitantes, sobre todo con gente mayor, es grandísimo, ¿no? Pero en algunos de estos lugares, lo que tratan de hacer para mantener un poco el espíritu del lugar, el espíritu del pueblo, es de vez en cuando repetir algunas de las tradiciones que llevan siglos haciendo. Este pueblo en el que estuve, Narada, durante siglos estuvo prácticamente aislado. En las montañas ahora hay una carretera, lógicamente, pero hasta los años 50 no hubo carretera. La única forma de ir al pueblo más próximo era cruzar las montañas por un camino subiendo y bajando montañas que se tardaba aproximadamente 3 horas. Bueno, pues esta gente desarrolló hasta un dialecto propio, un dialecto local, leyendas y tradiciones propias, y ahora, para no perder ese espíritu, tratan de mantenerlo y de hacer las fiestas que se hacían tradicionalmente. Esta es una de las fiestas, la fiesta del equinoccio de otoño, a la que asistí en este lugar. Eh, Perdón, que voy a beber cafetito. Cuando yo llegué a este lugar, había leído sobre las zonas rurales de Japón, había leído sobre los Alpes japoneses, había leído sobre las tradiciones locales. Me quedé allí un tiempo, pero mi pregunta era, ¿soy un viajero o soy un habitante? Es decir, en ese pueblo donde empezaba una ruta de montaña, todos los días prácticamente llegaban montañeros. En ese pueblo hay un café, una cafetería, y entonces los montañeros pasaban por ese café como paso previo para subir la montaña. Era gente que estaba de paso. Algunos se quedaban a dormir en una pequeña pensión que había allí, 1, 2, 3, 4 días, pero no pasaban demasiado tiempo. Yo iba a pasar unos meses, es decir, no era ni un montañero ni uno de los habitantes, ni un viajero ni un local. Entonces os quería hacer antes de ver las 5 preguntas que hemos dicho de las claves de la literatura del lugar, os quería hacer una pregunta y si Edgardo puede, por favor, irnos diciendo lo que conteste la gente, os lo agradecería. No tiene que ser muy, muy detallado, pero más o menos, si yo con el tiempo, en este lugar en el que he estado 6 meses y al que voy a volver la próxima primavera,
Yo siempre voy con un cuaderno, voy tomando notas, voy anotando, voy apuntando aquello que me llama la atención, que me sorprende, aquello que conozco, aquello que aprendo, aquello que me cuenta. Si yo dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de un tiempo, escribo un libro sobre este lugar, sobre la estancia en este lugar, ¿consideraríais que he escrito un libro de viajes? Esta es la primera pregunta que os hago. A ver, lo voy leyendo aquí. Rouget dice que no, María dice que no, Rafael no, Gabriel no, Mario no, rotundos no, Suso tenemos de momento. A ver si hay alguno más. Freddy dice no creo. Ahí hay una pequeña variación. Luego, Fernanda dice no realmente, pues es más una experiencia de vida. Ana dice es una estancia transitoria. Creo que sí, tenemos el primer positivo. Rosalía, creo que dependerá del libro que escribas. Juan Vargas dice libro de anécdotas, pero no aún de viajes. Daisy, yo creo que sí, porque solo fue un tiempo. Muy interesante. Esa es la variedad de respuesta que tenemos de momento. Perfecto. ¿Hay alguna Pues más? Te leo una más de Juan que dice, sí, su estancia es temporal. muy bien. Pues es interesantísimo porque realmente en estas respuestas, has visto desde la variedad del no rotundo, como has dicho, hasta el sí, hay una serie de pequeños grados. Realmente todas son ciertas o todas pueden serlo. Es verdad, hay una temporalidad, pero hay más cosas, ¿no? También alguien decía, depende del libro que escribas. Efectivamente, depende del libro que escribamos. Depende un poco de la mirada. Antes de el libro que escribamos, el libro estará influido por la mirada que llevemos, ¿no? Entonces, todas las respuestas son válidas, porque contar una cosa se puede contar de muchas formas. Esta es una imagen de una fiesta del pueblo, ¿no? Pero este es el plano, el mapa del pueblo, hecho por un artista, por un dibujante. Podríamos decir que las dos imágenes que hemos visto, fijaros qué distintas, una foto de una fiesta y un mapa muy bonito. El mapa además está muy acertado porque el mapa, si os fijáis, tiene casitas. Cada una de esas casas son las casas reales que hay en ese pueblo. Cada una de las casas grandes pues son la cafetería, el templo, el santuario sintoísta, un pequeño museo de fotografía. Es decir, todo es cierto, todo es verdad y el pueblo es el mismo. Entonces, eh, es un lugar y un lugar se puede contar de muchas formas. Se puede contar con una mirada más viajera, una mirada más pausada, como decía alguien allí, y eso es lo que vamos a tratar de descubrir a lo largo del tiempo. Entonces, ahora ya, esta era una prepregunta, un juego, pero ahora la primera pregunta, sobre todo para aquellos que nos han dicho que no. Bueno, es para todos, pero es muy interesante los que han dicho que no. Eh, ¿Podéis decirnos en una frasecita, por favor, si creéis que es muy diferente o más concretamente, en qué es diferente un libro de un viaje de un libro que cuente un lugar, un espacio geográfico, un espacio íntimo, un espacio poético? ¿Cuáles son las diferencias entre escribir un libro de viaje y un libro de un lugar o de una geografía literaria? Muy bien, Edgardo. ya escucharon las preguntas. Luego, del anterior, luego surgieron algunos nuevos sí, Ajá. y así como para tener en cuenta. A ver. Mm, Primera respuesta, ahora tenemos. Rouget dice el tiempo, el estilo de viaje y la forma de contarlo. Ok. ujú, A ver, alguien más que mm, se anime. Rafael, la intención y lo que quieres transmitir. ujú. Roseli, la profundidad, el del viaje mostraría una temporalidad, mientras que el otro sería más complejo y completo. Muy bien. ¿Alguien más? A ver si hay alguien más que se anime. Sí, sí, hay. De repente me escribieron varios. A ver, María dice. María dice, yo que estoy temporalmente en Barcelona, puedo decir que si escribo un libro de mi estancia,
Acá escribiría sobre mis emociones y experiencias. Ana dice, el viaje siempre transforma. Estoy de acuerdo, Ana. Fernanda dice, un libro de viaje es contar nuestra experiencia cuando viajamos y una narrativa literaria es más hablar del lugar en sí, su cultura, costumbres, etcétera. Belu dice, el viaje es una experiencia. Ujú, ujú, Mario, el enfoque del libro. Si se quiere hacer una perspectiva enfocada a potenciales viajeros o centrado en la experiencia personal. María Paola, un libro de un lugar y no de un viaje. Puede ser un más contemplativo y emocional. Claudio nos dice, una bitácora. María, pero si escribo un libro basado en Barcelona, vuelve María, la de Barcelona, podría ser de su gastronomía, cultura y su gente. ujú. Bien, muy bien. Pues efectivamente, pues igual que antes, en todo lo que decís hay elementos que, por supuesto, son válidos y son complementarios, es decir, unos no anulan el otro. Hemos visto diferencias, varias diferencias. Hay unas, por ejemplo, creo que era Rosselli quien decía la profundidad y la temporalidad. Efectivamente, estas son unas de las claves principales. Todo lo que hemos dicho, las emociones, la experiencia, eso es muy importante. Realmente emociones y experiencias hay tanto en un viaje como en un lugar, pero la experiencia, perdón, sí, en un viaje como en la estancia en un lugar, pero lógicamente la experiencia en un lugar en el que está 6 meses, 2 años, 3 años o 4 años, es una experiencia de otro tipo, menos de emociones efímeras y más de reflexión. Entonces, vamos a una de las diferencias fundamentales que alguien ha dicho también es el desplazamiento. En un viaje hay desplazamiento. Cuando vamos a ir a un lugar hay desplazamiento, pero es un desplazamiento, lo que yo llamo desplazamiento detenido. Cuando estamos en un viaje, generalmente si vamos a China no vamos solo a Pekín. Vamos vamos a Shanghái, vamos a muchos sitios y a lo mejor estamos, imagina, una semana en un lugar, 2 semanas en otro, 3 días en otro. Hay una sucesión, hay un itinerario. Es decir, hay un desplazamiento continuo. Cuando llegamos a un lugar y nos quedamos, es desplazamiento porque no es nuestro lugar o nuestro lugar de origen, pero es un desplazamiento que se detiene. El desplazamiento detenido. El desplazamiento detenido nos hace pensar las cosas de otra forma. No es ya la suma de acontecimientos, de pequeñas muestras efímeras, sino entramos sobre todo en conexión con un grupo limitado de personas, pero siempre las mismas, un grupo que se repite, y con nosotros mismos. Entonces, algunas de las diferencias, que algunas son las que habéis dicho. En el viaje hay un recorrido, hay un itinerario. En el lugar no hay un itinerario mínimo. Es el mismo itinerario que tenemos cuando estamos en casa. Vamos al café, vamos al mercado, quedamos con una amiga, quedamos con un profesor. Es un itinerario mínimo dentro de la misma zona. En el viaje hay movimiento. En el lugar hay o debe haber reposo. En el viaje hay una cierta urgencia. Aunque vayamos con calma, siempre nuestra cabeza ya siempre está un poco más allá. ¿Cuál es el siguiente pueblo, la siguiente montaña, el siguiente lugar, la siguiente estación? Cuando estamos en el lugar, nos sentamos, nos relajamos y tenemos allí un sillón o una silla o un banco que hemos descubierto en medio del campo. No hay urgencia, por tanto, hay calma. No hay propiamente un camino. En un viaje es un camino. En un lugar hay caminos interiores, caminos íntimos, caminos personales, caminos cercanos. Por ejemplo, yo cuando estaba en Narada, todos los días por la mañana me iba a dar un paseo por el bosque, pero siempre era el mismo bosque. Aunque fuera a lugares diferentes, siempre era el mismo bosque, las mismas especies, los mismos animales. Y literariamente no hay un avance automático. Es decir, en un viaje, si queremos escribir un libro de viajes, hay una estructura fácil que es la narración continua del viaje, aunque no necesariamente tal cual. Es decir, si estamos en Indonesia, por ejemplo, de viaje, y Yakarta es nuestra estación central, a lo mejor un día vamos de Yakarta a Sumatra. Volvemos a Yakarta y vamos a Borneo. Volvemos a Yakarta y vamos a Sulawesi. A veces tenemos un lugar principal y vamos y volvemos.
en el viaje. Bien, cuando lo contamos, generalmente lo que hacemos es no contarlo de forma cronológica exacta, porque si vamos 8 veces a Yakarta, sería un poco aburrido contar las 8 veces que llegamos a Yakarta. De alguna forma, juntamos literariamente todas nuestras estancias en Yakarta y las ponemos en el capítulo de Yakarta, ¿no? Bueno, entonces, en un libro de viajes, literariamente hay un avance automático que es la propia estructura del viaje. En cambio, en un lugar no se da esta circunstancia. Vamos a ver una lectura de, yo no sé si conocéis, os recomiendo esta autora, May Sarton, que fue una poeta y novelista. Nació en Bélgica a principio de la Primera Guerra Mundial, pero sus padres se marcharon con ella como exiliados a Estados Unidos. Ella vivió durante un tiempo en Europa, en Francia fundamentalmente, y luego en otros lugares de Estados Unidos. Cuando tenía, no recuerdo, pero vamos, en torno a unos 50 años aproximadamente, se murió su padre, rompió una relación que tenía con una compañera desde hacía 10 o 12 años y decidió irse a vivir a un pueblo en las montañas, perdón, en las montañas, en la zona del noreste de Estados Unidos. Eh, Vamos a leer una frasecita de este libro que nos dice, a las 11 de la mañana ya es hora de tomarme una taza de café, salir a disfrutar al aire libre y comprobar qué cosecha me han dejado en el buzón del Prado Comunal. Bueno, no hace falta que leamos todo el párrafo, pero la idea es que ella está utilizando el Prado Comunal, es decir, algo que pertenece a la colectividad, que no es solo suyo, pero está utilizando su propia rutina para contar un lugar. Eh, Este libro, como muchos libros de lugares, está narrado a forma de dietario o de falso diario, porque en realidad ella no pone 15 de abril, 18 de abril, ni cuenta todos los días, ni cuenta todas las cosas que piensa. Lo que hace es partir de pequeñas experiencias, anécdotas, hechos o situaciones personales o que le influyen a ella para dar pie a reflexiones más amplias. Es decir, en cierta medida es un dietario, en cierta medida es un ensayo. Generalmente, en un libro de viajes podemos sentarnos a reflexionar a modo de filósofo, pero generalmente son reflexiones breves, reflexiones más cortas, porque lo importante en gran medida es el descubrimiento de todo lo que vemos. En un lugar reposado, en un lugar pequeño, lo que sucede es que todo eso toma más capacidad, más grandeza, podríamos decir. Lo íntimo está relacionado con el exterior, pero no se mueve. Va evolucionando a medida que pasamos el tiempo y nos va haciendo partícipes de la vida en ese lugar. Al ser partícipes de la vida en ese lugar, nos permite la reflexión, igual que si estuviéramos sentados en nuestra casa y fuéramos a escribir. Eh, si May Sarton hubiera sido una periodista y hubiera ido a ese pueblo, habría escrito probablemente un gran reportaje. Si se hubiera quedado 2 meses, podría haber escrito una crónica del campo, de la agricultura en Estados Unidos. Podría haber escrito muchas crónicas, podría haber escrito muchos libros de periodismo o podría haber escrito un libro de poemas, porque ella, sobre todo, era poeta. Bueno, en ese lugar, May Sarton escribió varios libros, aunque para mí el principal es este, Anhelo de Raíces. En ese libro reflexiona sobre la vida, reflexiona sobre la muerte, reflexiona sobre el papel de la mujer en la sociedad, sobre el papel de la mujer en el campo, reflexiona sobre la lejanía de la familia, de los amigos, reflexiona sobre la amistad. Es decir, utiliza el lugar como base y como caldo de cultivo para poder pensar y para poder contarlo. Si hubiera sido viajera, efectivamente, en esto que nos explicabais, que nos contabais antes vosotros, lo efímero, el viaje, lo pasajero, no habría cabido esta posibilidad.
Entonces, este es un ejemplo y vamos a ver más, sobre todo veremos muchos más en abril. Hemos dicho las diferencias, pero ahora la siguiente pregunta, Edgardo, por favor. Eh, ¿Cuáles son las o algunas de las similitudes entre contar el lugar y contar el viaje? Narrar el viaje y narrar la experiencia del lugar. Esto es una pregunta más difícil, pero también más interesante, porque nos hace pensar un poco más allá. Entonces, ¿qué cosas son parecidas en la narración, en la escritura del viaje y del lugar? A ver quién Pues bien, comienza. vamos ahí, Suso. Primero, mira, justo que estabas hablando, Rafael deja un comentario y dice, se pudiera decir que en un libro de viaje cabe la ficción, mientras que cuando eres partícipe o es tu lugar, no hay ficción, es tu día a día. Luego, Angelo, ya entiendo, respondiendo a tu pregunta, nos dice, somos lo que narramos. Mm, ujú, Seguimos. A ujú. ver, alguien más que seguramente de repente escriben todos juntos. A ver. Somos ahora mismo 62 personas. Ah, qué bien. Pues ¿Alguien una más? similitud, alguna similitud entre narrar el viaje y narrar el lugar. Muy bien. Ahí Nancy desde su iPad nos dice, momentos que te tocan el alma y cambian tu realidad. Ujú, ujú, Sergio, estamos convirtiendo espacio en significado. mm, Roseli, en la narración del viaje hay más subjetividad que en la del lugar. Rafael, experiencias y emociones son similitudes. ujú, Fernanda, nuestra narración va un poco desde la experiencia, en un caso el conocer el lugar por visitarlo y en otra por la información que tengamos al haber leído sobre el lugar. Carla nos dice, cuando narras el lugar ves la realidad del otro, del espacio, pero en la narración del viaje soy yo y el yo lo ujú, pone en mayúsculas. ujú, ujú. Muy bien. Bueno, ¿Alguien qui- más? Sí, aquí qui- una más tenemos uso. Connie dice, el punto de vista es lo que cambia, pero siempre nos ponemos en relación con la experiencia. ujú, ujú, Fernanda, ¿te nutres de ambas experiencias? Eva, quizás en la del lugar te centras en contar lo que ves y en el viaje te insertas como participante. Mario, es posible reunir las dos cosas. Se puede narrar el viaje y el lugar que se visita. Y tenemos una más, y damos lugar a Suso de nuevo. Dice Juan, en un libro de viaje creo que no es necesario estar precisamente en el lugar del que se habla, aunque se deben tener elementos del mismo. Mientras que contar el lugar precisa de estos elementos, tales como a qué huele, a qué sabe, qué escucho, activar los sentidos. ujú. Muy bien, muchísimas gracias. Qué grandes aportaciones. Sí, hay algunas cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo, lo de el yo. Yo creo que el yo, ahora veremos, luego veremos cuánto, en mi opinión, debe participar, pero yo creo que el yo está presente de una forma ciertamente parecida en ambas narraciones, en ambas experiencias y en ambas narraciones, por tanto. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Lo de la subjetividad que decía Rosselli es curioso. Yo eso no me lo he planteado a la hora de escribir porque creo la subjetividad, queramos o no, siempre está presente. Somos personas, no somos inteligencia artificial. Entonces sería curioso hablar esto con más detenimiento, pero yo creo que la subjetividad es una similitud, siempre está presente. No sé por qué en algún momento en la escritura de viaje puede haber más o menos, porque eso depende también un poco de la mirada de quien lo cuenta, de quien lo vive y de quien lo cuenta. Y bueno, y luego hay otros comentarios muy interesantes. Decía Nancy que son experiencias que tocan el alma. Efectivamente, un buen viaje, una buena experiencia en un lugar nos tocan el alma. Alguien había dicho antes al principio, nos cambian. Efectivamente, nos cambian la vida. Yo hace 10 años me fui a Japón la primera vez para escribir un libro de viajes precisamente sobre los lugares que me fascinaban, que había leído
en los libros de mis autores japoneses preferidos y efectivamente me cambió mi vida y poco después me fui a vivir allí. Un libro cambia tu vida, cambia tu trabajo, cambia tus relaciones. Ver un viaje y una experiencia de este tipo también. Eh, y el espacio, que nos decía Sergio, efectivamente. Hay toda una serie de elementos que hay que ver con más detenimiento, porque todos estos elementos son muy profundos. Es decir, todo esto que habéis hablado, lo de insertarse en un lugar, que te insertas en un viaje, pero también te insertas en un lugar. Yo incluso diría que casi te insertas más en general en un lugar o según quien seas, ¿no? Y bueno, son elementos muy profundos todos, ¿no? Entonces, esto nos lleva. Hemos dicho que la primera similitud es el desplazamiento, aunque uno sea desplazamiento largo y el lugar sea desplazamiento detenido. La segunda similitud que yo veo, que también se ha anunciado por ahí, es que tanto cuando viajamos como cuando estamos en un lugar, aunque en diferentes grados, somos el otro. No somos uno de los habitantes, no somos uno de los locales. En un lugar, a lo mejor nos convertimos en uno de los habitantes, nos convertimos en uno de ellos. Un viajero no, el viajero sabe que va a ir de paso, pero el que se asienta en un lugar quizá se quede. Yo viví 5 años en Estados Unidos y estuve a punto de quedarme. No me quedé, pero podría haberme quedado, ¿no? En un lugar podemos quedarnos. En un viaje sabemos que nos vamos a quedar. Pero aún así, aunque nos quedemos durante un tiempo al menos, 3 años, 5 años, depende, siempre o toda la vida, vamos a ser el otro. Yo no sé si conocéis a John Berger, un autor británico que murió hace 10 años, se cumplen justo ahora 10 años de su muerte. Él, antes de ser escritor, fue pintor. John Berger, os lo recomiendo si no lo conocéis porque es una grandísimas lecturas y pensamiento. Bueno, John Berger fue pintor antes que escritor, pero cuando era joven entró en, digamos, en la actividad social, política, ¿no? Empezó a interesarse por la sociedad, por las injusticias, sobre todo por lo que se podía cambiar en la sociedad. Y como forma, en cierta medida, de activismo político, se hizo escritor. También crítico de arte, pero empezó sobre todo a escribir novelas. Novelas que reflejaban generalmente la vida de los marginados, de los perdedores, de los que estaban fuera del sistema. Por ejemplo, escribió un libro sobre la gente que vivía sin casa, sin hogar. Un fenómeno que se estaba produciendo en el Reino Unido y que luego hemos visto que se ha producido en todos otros países, Francia, España, Italia. Bueno, en un momento, John Berger decidió interesarse, bueno, se interesó por la vida de las sociedades rurales. En los años 70, en los años 80 empieza el gran cambio de la agricultura en todo el mundo, también en Europa empiezan además a entrar productos de fuera. Empieza a haber una pequeña crisis de una forma de vida, empiezan a despoblarse las ciudades, perdón, los pueblos y esa gente empieza a abandonar el campo. Pero hay algunos agricultores, campesinos, granjeros, digamos, que resisten, que quedan con esa forma de vida. Entonces John Berger se fue a vivir allí y escribió, él no era escritor de lugares ni escritor de viajes, él era sobre todo novelista. Entonces él es capaz en sus historias, en sus novelas, de contar la vida de estas personas a través de historias noveladas. Una forma preciosa si eres capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, él escribió una trilogía que se llama De sus fatigas. La primera obra de esta trilogía se llama Puerca Tierra. En ese libro, en la introducción, dice una frase que a mí me llamó la atención en su día cuando lo leí hace ya tiempo. Dice, no soy campesino, soy escritor. Mi escritura es al mismo tiempo un puente y una barrera. Efectivamente, él nos está diciendo que es el otro. Él está allí, pero él no es uno de ellos. Él es escritor. Él es como nosotros, observador, mirón, viajero, periodista, cronista, curioso, conocedor, interesado, estudioso, pero no eres uno de eres uno de ellos.
Mi escritura es al mismo tiempo un puente y una barrera. Un puente porque él puede contar ese mundo. Una barrera porque como escritor, aunque él vaya a estar con los campesinos, no va a ser uno de ellos, aunque quiera. Entonces, esta dificultad hace que uno de nosotros que va a un lugar, salvo que sea el lugar donde nos criamos de pequeñitos con nuestra abuela, es decir, que regresemos, es este observador, este otro. Eh, bien, al viajero le sorprende si va a un pueblo lo que se encuentra allí. En todos los viajes estamos acostumbrados a sorprendernos. Es parte de la magia del viaje, la fascinación de lo nuevo, de lo sorprendente, de lo desconocido. Cuando llegamos a un pueblo, por ejemplo, o a una ciudad y nos quedamos a vivir allí 2 años, 4 años, las cosas dejan de sorprendernos porque son las cotidianas. Casi nos sorprenden las que hacíamos en nuestro lugar de origen. Pero aunque ya no nos sorprendan, nosotros que somos curiosos, al principio del viaje vamos con un cuaderno o abrimos un archivo, un documento y vamos apuntando todas aquellas cosas que nos llaman la atención. A lo largo del tiempo, nuestra obligación, digamos, como curiosos, como conocedores, como escritores, escribamos o no, escribamos en el futuro o cuando sea, es ir dando realidad a esas curiosidades que sentimos al principio. Esto nos diferencia del viajero, pero nos une al viajero porque el viajero realmente explica brevemente algo en el viaje. El que está en un lugar hace lo mismo, solo que lo hace con más, como decían antes, reflexión, con más hondura, con más experiencia. Entonces, es una similitud, es el mismo proceso, pero un poco más elaborado, un poco más desarrollado. Es decir, para poder seguir avanzando, si tenemos que decir tres similitudes entre la escritura de viaje y la escritura del lugar. Una, el desplazamiento, aunque sea distinto, desplazamiento largo, desplazamiento detenido. Otra, somos el otro, somos el que mira. Y por último, no somos viajeros, por supuesto, pero tampoco somos habitantes porque cualquier día podemos dejar de serlo, como los viajeros. Es decir, podemos estar ahí, pero podemos dejar de estarlo. Y vamos a seguir avanzando un poquito más. Suso, perdón que te interrumpa. Aprovecho Por que, supuesto, que por me favor. ves. Me están pidiendo aquí, me lo pide Héctor, me lo pide Fernanda. ¿Hay alguna Mm. posibilidad de que puedas poner la presentación en modo pantalla completa? Dándole al botoncito que es como un cáliz ahí, ese mismo, el que está abajo a la derecha, al lado del zoom. Un poquito más arriba, dentro del Power. Ese mismo. Ese. Ahí. ¿Se ve mejor? Ahí se ve mejor, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Perfecto, es que no te queríamos interrumpir. No, no, Genial. no, perdón, perdón que no No, me no, había está dado cuenta. bien. No, perdón que no me había dado Estamos todos de cuenta. acuerdo. Error, Genial. error mío, error mío. No, no pasa nada, no pasa nada. Era eso nada más. Muy bien, Gracias, Suso. Adelante. Sigue. muchas gracias. Pues vamos a seguir avanzando un poco. Decíamos, la tercera, hemos hablando de 5 claves, ¿no? La primera clave, la segunda clave las hemos visto, las diferencias, las similitudes. La tercera es un poco para terminar de enmarcar esta realidad de contar el lugar. Os voy a leer un párrafo. Este no lo tengo aquí puesto en el PowerPoint, pero vamos a ver. Edgardo, por favor, quien quiera que nos diga, que nos escriba Ujú. quién es el autor o a qué libro pertenece estas palabras que voy a leer. A ver, te escuchamos. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río, tal, 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 tal. ¿Quién nos dice a qué pertenece ese párrafo? Pues te diré, Suso, que te lo dicen varios, por no decir todos. De hecho, cuando estabas leyendo, pude detectar alguna.
pequeña sonrisa para aquellos que se daban cuenta. María, Gabriel García Márquez, Idali, Gabriel García Márquez, Nancy, Gabriel García Márquez, Ángelo, lo mismo. Santi nos dice Cien años de soledad directamente. Perfecto. Luego Lisib García Márquez, Freddy García Márquez, Rafael lo mismo, Sergio y Nancy, Cien años de soledad, Juan también. Todos. Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, exactamente. Fantástico. Muchísimas, Cumplió. muchísimas, muchísimas gracias. Qué bien hablar con gente que lee, con gente que escribe. Fantástico. Pues sabéis que este comienzo del libro en castellano es después de otro famosísimo, En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Sabéis que este es el segundo comienzo del libro más conocido de la literatura escrita en lengua castellana o en español, como prefiráis decir. Eh, es interesante porque esta historia se desarrolla en Macondo, donde se desarrolla también la hojarasca, la mama grande, la mala hora. ¿A cuento de qué viene esto? Si vosotros vais a una librería, habláis con la librera, con el librero, y le decís, estoy interesado en las geografías literarias, es muy probable que los libreros os hablen, pues, de Macondo precisamente, o de Comala, la Comala de Juan Rulfo, o que os hablen de Vigata. Yo no soy gran lector de novela negra, no es mi género preferido, pero me gustan los libros de Andrea Camilleri. Entonces, el comisario Montalbano vive y desarrolla sus historias en Vigata. Es también una geografía literaria. En general, en las librerías se ha hablado mucho, para los libreros, se ha hablado mucho de geografías literarias, estos territorios íntimos creados en la literatura por un autor en el que desarrolla gran parte de sus obras. Y esto efectivamente son geografías literarias, pero el concepto de geografías literarias es más amplio, es una expresión polisémica. Ahora bien, para mí es una expresión bellísima, es decir, para aquellos a los que nos gusta viajar, que hemos soñado viendo mapas de niños, incluso seguimos haciéndolo de adultos, ¿no? Que nos gusta, nos interesan otras culturas, nos interesan otras personas, otros lugares, otras épocas, y nos interesa la literatura, la escritura. No hay cosa más hermosa, cosa más bella que juntar dos de estas palabras preferidas, geografías y literarias. Porque podemos pensarlo en muchas formas. En la forma más amplia es geografía, territorio; literaria, creación o escritura. Eh, es una expresión de dos palabras que al juntarse se amplía. Geografía literaria nos crea un mundo mucho más que simple geografía o simple literatura, pero al mismo tiempo se empequeñece o se delimita porque lo que hace es una palabra adjetiva a la otra. Entonces, igual, ahora os voy a pedir de nuevo, Edgardo, acudo a ti. Claro que sí, aquí estoy. Eh, ¿Quién quiere decir qué interpreta por geografías literarias? Brevemente, ¿eh? ¿Qué interpretáis o si oís la expresión geografías literarias, a qué os remite? ¿En qué os hace pensar? A ver, los voy leyendo. Rafael pregunta, ¿una geografía literaria es realismo mágico? Nancy, en Crónicas de las Indias, muy, muy específico. Y Dali, lugares donde ocurren las historias, ya sean reales o imaginarias. Muy bien. Claudio, lugares. Leslie, lugar donde se desarrolla la historia. Fernanda, el hecho de describir lugares, su historia. Angelo, estudia la relación de la literatura y el espacio. Juan nos dice, geografía literaria es el lugar de inspiración de una historia. Gabriel dice, es el arte de narrar experiencias y vivencias en uno o varios lugares. Mario, opino igual, los lugares en los que se desarrollan las historias. Rafael
lugares inventados en literatura que se imbrican o beben de la geografía real, quizás o no. Puede ujú, ser inventadas totalmente. ujú, Mar nos dice lugares que se describen a través de las historias y Connie nos dice imaginario colectivo arraigado en un territorio expresado en arte literario. Por último, Jauma nos dice crear un lugar con la escritura. ujú. Perfecto. Y pues igualmente, todas las ideas que aportáis, que son bastante diferentes, ¿no? Todas realmente se pueden englobar en lo que se llama geografías literarias. Lo que decía Fernanda, ¿no? Lo que decía Ángelo, la literatura y el espacio. Lo que decía Gabriel, el arte de narrar experiencias, ¿no? Es decir, todo es cierto, pero efectivamente vamos a ser un poco más genéricos, más amplios que esta idea tradicional, digamos, de la geografía literaria como Macondo o como o como un lugar literario, para convertir efectivamente cualquier lugar que se narra o desde el que se narra es una geografía literaria. Así lo interpreto yo y creo que además más o menos la tendencia desde la sociología, ¿no? Que es quien se dedica a estudiar todo este tipo de cosas, es la que se va imponiendo poco a poco, ¿no? Es decir, cualquier literatura relacionada con el espacio, con el lugar, es una geografía literaria. Puede ser más reflexiva o menos, más íntima o menos, más profunda o menos. Pero eso es una geografía literaria. Cuando nosotros la contamos, la estamos convirtiendo en literatura. La podemos contar de varias formas, porque no, una pregunta, pero no hace falta que la contestéis. ¿Las geografías literarias son un género? No. En las geografías literarias cabe todo. Hemos visto, aunque John Berger no se suele considerar autor de geografías literarias, pero en cierta medida lo es. Igual que John Irving cuando escribió los cuentos de la Alhambra, o el espacio, es el lugar en el que transcurren las historias. Es decir, se pueden contar lugares desde la ficción, pero generalmente los géneros que se ocupan de las geografías literarias, de la narración del lugar desde el lugar, son la no ficción, el diario, la memoria, el ensayo, son los géneros principales que se ocupan de ello. Vamos a seguir avanzando un poquito. Eh, Os voy a pedir perdón porque voy a hablar de mí 2 minutos. Eh, yo hace 8 años me fui a vivir a Hiroshima. Conocía la ciudad, había estado varias veces, más o menos largos periodos, pero decidí irme allí. Todos tenemos una idea, en general tenemos una idea de Hiroshima como esa ciudad triste, la ciudad negra, la ciudad de la bomba, ¿no? Yo os conté hace un rato que fui la primera vez a Japón siguiendo las novelas de los autores japoneses que me habían fascinado. Una de ellas era Lluvia Negra, de Ibuse, que cuenta una historia después de la bomba. Bueno, pues esa historia una historia triste, pero muy bien contada, escrita por un periodista, aunque luego se hizo escritor, y esa novela me llevó a Hiroshima. Bueno, por una serie de circunstancias personales, Hiroshima se convirtió en, en mi ciudad, en la ciudad en la que me quedé a escribir. Había una cosa que me molestaba cuando yo regresaba a Occidente y hablaba de Hiroshima y todo el mundo me decía, ah, pero eso es un lugar muy triste, ¿no? Claro, no era su culpa, porque yo la primera vez que fui también lo pensaba. Todos tenemos una idea de los sitios en función de las cosas que han pasado, de lo que se ha contado y así, ¿no? Entonces decidí escribir, yo cuando viví allí, lo que más me sorprendió fue que la gente era la más grata, hospitalaria, agradable y podríamos decir incluso feliz de toda la que he conocido en Japón y quizá en todo el mundo. Era como si los padres y las madres se hubieran enseñado a sus hijos y las nuevas generaciones se hubieran lanzado a vivir. Gente consciente del valor de la paz, del valor de la vida y de lo efímero o peligroso de la propia vida, ¿no? Decidí escribir un libro, Tiempo de Hiroshima, un libro pequeñito, mi libro más pequeño, pero uno de los libros que más cariño le tengo, porque la mayoría de los libros que se
que se han escrito sobre Hiroshima son crónicas de una forma u otra de la bomba, supervivientes, todo eso. A mí me interesaba contar lo otro, lo que descubrí, lo que sentí y lo que, como había dicho antes alguien, lo que me cambió la vida, sentir esta alegría de la vida. Entonces, lo que cuento es una celebración de la vida. Bueno, os decía que ahí, a Hiroshima, llegué para quedarme, aunque ya había ido muchas veces. Es decir, muchas veces, cuando elegimos un lugar para vivir, un lugar del que vamos a escribir luego, es un lugar al que no llegamos de repente. Es un lugar generalmente que ya conocemos por otras veces y por alguna circunstancia se convierte en nuestro posible lugar en el mundo, ¿no? Bueno, pues os voy a leer un parrafito de lo que escribí en ese libro. Volver a una ciudad, un oxímoron. Nunca se vuelve a un lugar. Cuando se hace, el sitio puede haber mutado o no, pero quien regresa es otro. En esa transformación estriba parte de la grandeza del regreso. Un espacio cambia como las vísceras y la piel de un animal. La diferencia es que, al contrario que el ser vivo, el lugar puede virar hacia la juventud y mezclarse en su nueva encarnación en el alma de quienes la pueblan. En su transformación, en su viaje a sí misma, Hiroshima bebió el aliento de los ríos que bajaban nuevos, de los árboles recién nacidos y de los niños, y floreció. Una ciudad que se vuelve otra cambia a quien la habita. Esto es parte de lo que escribí en ese momento. Es decir, volviendo a lo que decíamos antes, eh, esto es real, esto no es una novela, no es ficción, es mi propia experiencia. Pero, lógicamente, lo reflejo yo porque soy el narrador. Pero lo que quiero sobre todo es contar esta especie de celebración de la vida que siento que descubrí en esa ciudad. Entonces, decíamos que géneros hay muchos para contar el lugar, sobre todo los géneros de no ficción. Este libro, por ejemplo, es un ensayo en el que gran parte de la escritura es reflexión. Y se nos, el tiempo corre muy rápido, muy rápido. Tenemos que avanzar más rápidamente de lo que yo había previsto ahora. Entonces vamos a Tranquilo, pasar a tranquilo, las Suso, claves. no, no hay ningún problema. Si quieres, puedes avanzar, eso te iba a decir, de avanzar en la presentación. Así Fíjate, me queda el fragmento tenía de ahí tiempo de el Hiroshima, texto, pero no. pero tranquilo que no nos apura a nadie, tú tranquilo. Muy bien, fenomenal. Eh, Vamos a seguir avanzando. Hemos visto las diferencias, las similitudes y hemos enmarcado el concepto de geografías literarias o el lugar escrito. Pero claro, entonces, en un lugar escrito, lo primero que hay que definir es qué es un lugar. Eh, un lugar es muchas cosas, pero si tenemos que explicarlo, podemos utilizar un minutito, Edgardo, por favor, aunque no leamos todas. ¿Qué nos contáis? ¿Qué interpretáis por lugar? ¿Qué es un lugar? ¿Cómo definiríamos un lugar? No hace Bueno, falta que leamos todas, los Edgardo. leo, a ver. Las primeras, ¿Qué es que un no, lugar? no- Pregunta Suso, a ver, qué nos dicen? si, si surge, si no, continuamos. Yo creo que sí. Tenemos aquí un equipo de lectores. Mar nos Eh, dice tierra. Santi, espacio limitado. Ari nos dice tiempo, espacio, coordenadas. Leslie, sitio que te inspira a contar historias desde el corazón. mm, Lisiv, espacio geográfico. Eva, un sitio que puede ser nombrado. Gabriel, un espacio delimitado. Angelo, un espacio con atractivos naturales, culturales, recreativos. fantástico. Fijaros qué hermoso, ¿eh? Y qué complementario, ¿no? Es como un círculo que se cierra. Ahí cabe todo. Se hablaba desde la geografía y la tierra hasta la inspiración, desde lo limitado hasta lo que nos inspira. Es decir, efectivamente,
Eso es un lugar. Eso es un lugar para contar. Tenemos que saberlo. Es decir, un riesgo a la hora de escribir, antes de ponernos a escribir, es no tener muy claro, muy definido qué es lo que queremos contar o de qué queremos hablar, ¿no? Tenemos que sentarnos con nosotros mismos durante un tiempo antes de lanzarnos a escribir, ¿no? Durante la experiencia y después de la experiencia, ya sea el viaje, ya sea la estancia en el lugar, tenemos que sentarnos y saber qué es lo que vamos a contar. Si estamos en un lugar, tenemos que pensar algunas características que a mi modo de ver definen el lugar, sobre todo lo definen de tal forma que pueda ser una geografía literaria, un material literario. Primera característica, puede ser un lugar urbano o un lugar rural. Ambos son lugares. Alguien nos decía un espacio delimitado, ¿no? Un espacio limitado. Pero hay una cosa para mí es fundamental. Un lugar es un lugar en el mundo. Un lugar en el mundo para muchas personas. Pueden ser 20 habitantes como en Narada o 30 millones como en Tokio. Para esas personas, para sus habitantes, es un lugar en el mundo. Y eso lo tenemos que tener claro. Cuando vamos a un lugar, tenemos que tener la curiosidad, por supuesto, para aprender, la humildad también, saber que ese lugar es el lugar de muchas personas, el lugar que sienten su lugar en el mundo. Eso siempre hay que respetarlo. Por cierto, respetar, una palabra fundamental a la hora de viajar y a la hora de escribir. Respetar viene del latín respectare. Res significa otra vez. Lo que hacemos al respetar es volver a mirar las cosas dos veces. Si miramos las cosas la primera vez podemos mirarlo, si la miramos dos veces, si miramos algo dos veces, una persona, una cultura, un país, la estamos no queriendo necesariamente, pero le estamos dando respeto, le estamos concediendo la opción de que nos muestre quién es. Pero bueno, no perdamos el tiempo. Decíamos, puede ser cualquier espacio, puede ser grande o pequeño, una ciudad o un pueblo, pero un lugar en el mundo, es decir, un lugar habitado por seres humanos. Además de eso, es un área geográfica, como hemos dicho ahí, y un lugar en el que se desarrollan relaciones humanas, relaciones sentimentales, relaciones comerciales, relaciones políticas. Es decir, es también las tiendas, la agricultura, la industria, la economía del lugar. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Pero hay otra cosa que también es un lugar. Un lugar no solo es lo que vemos y lo que leemos de lo que está pasando. Un lugar es también su pasado, su historia. Y en esta historia se cuenta también la mitología. Y por último, en quinto lugar, un lugar. Esto sí habló alguien antes de la subjetividad. Estas cuatro cosas que hemos dicho hasta ahora, el espacio que es geográfico, la ciudad o el pueblo, el lugar en el mundo, es decir, los habitantes, la geografía y las relaciones políticas, laborales, económicas, y el pasado, son, digamos, objetivas. Hay una quinta característica, a mi modo de ver, que es nuestro estado de ánimo. Cuando nosotros llegamos a un lugar y nos quedamos, nuestro estado de ánimo depende de muchas circunstancias, pero una de ellas es también el ánimo con el que vayamos y las cosas que nos sucedan. Nuestro estado de ánimo es fundamental, porque a partir de ahí contaremos las cosas y las contaremos de una forma u otra totalmente distinta. Eh, bueno, estos son los elementos que tenemos que considerar cuando vamos a contar un lugar. Pero yo añadiría otro tipo de otras cositas más, otros puntitos que hay que tener en cuenta. Hemos dicho que la primera y una de las características es el respeto. Tenemos que respetar a la gente que vive allí porque es su lugar en el mundo. Bueno, una de nuestras obligaciones como observadores, como irones, como escritores, es respetar. Otra es comprender, estudiar lo que está sucediendo. Igual que en un viaje, antes de viajar,
lo disfrutamos más si leemos novelas, libros de historia, libros de viajes de otras personas, otros viajeros, otras autoras que han ido a ese lugar. Nosotros vamos a disfrutar también mucho más si vamos a ir a vivir a un lugar un tiempo y leemos novelas, historia, a lo mejor vamos a un lugar del que no se ha escrito nada, pero bueno, siempre se han escrito libros parecidos, de lugares parecidos. Bueno, pues tenemos que hacer este ejercicio, esta obligatoriedad de conocer, porque nos va a enriquecer y a lo mejor incluso podemos enriquecer un poco el lugar con nuestra aportación, con nuestra estancia. Eh, vamos a ver, vamos a leer otro parrafito de una autora, Margaret Fuller. Margaret Fuller, que era amiga de Emerson, conocéis el grupo de Emerson, que hace siglo y medio, casi ya cerca de 2 siglos, eh, trataban de comprender una sociedad en cambio, ¿no? En parte a través de la religión o de un tipo de nueva religión, en parte a través de la naturaleza y del papel del ser humano en la naturaleza. Bueno, pues esta Margaret Fuller, que era periodista, entre otras cosas, fue una de las pocas mujeres del grupo y fue una pionera del feminismo. Ella nos cuenta, hace muchísimo tiempo un indio joven mató un oso. Por ello, la tribu lo llamó Mukwa. Con la edad, el muchacho se convirtió en un cazador y su presa favorita eran los osos. Un buen día, persiguiendo osos, se alejó de las chozas de su tribu y se adentró en un lugar muy distante. Deambuló todo el día, pero no encontró nada, y al caer la noche llegó a unas chozas que tomó por las suyas. Se acercó a la más grande, levantó la cortina de entrada y entró. Vio que los habitantes eran osos. Se hallaban sentados en torno a una hoguera, fumando. Hijo mío, dijo uno, me alegro que hayas venido en son de paz. Has sido un gran cazador y todos los nuestros tiemblan solo con oír tu nombre. Bueno, este libro nos cuenta cómo los colonos de hace 150, 180 años iban extendiéndose por Estados Unidos. Y Margaret Fuller se fue a vivir a una zona donde sucedían estos cambios. Eh, ella presta atención a la sociedad, presta atención como pionera feminista sobre todo al papel de la mujer en la extensión de esos colonos. Y ella trata de explicarnos esa sociedad y los indios que van siendo expulsados del país a territorios cada vez más inhóspitos y incorpora un elemento que yo siempre recomiendo y que creo que es bastante, no sé si necesario, pero siempre enriquecedor. Decíamos antes que un lugar, entre otras cosas, es su pasado, pero su pasado es la historia. Su pasado también es su mitología. Incluir de vez en cuando elementos de la mitología, las leyendas locales, no es un juego de niños, no es un cuento infantil. Es una forma de entender un mundo, porque su mitología es diferente de nosotras, de la nuestra, de las nuestras. Es diferente de la mitología griega, es diferente de la mitología japonesa, es diferente de las mitologías de los países de Latinoamérica, las que hay en México, por ejemplo. Entonces, es interesante porque si un lugar es un lugar en el mundo, este lugar en el mundo está formado también por el pasado y por esa mitología que forma parte del lugar. Este ejemplo de Margaret Fuller lo traigo porque considero que eh, cuando estamos en un lugar y lo queremos contar, una de las preguntas es ¿qué contar? Una de las cosas que contamos son, por supuesto, las relaciones económicas, su situación política, la demografía, pero también contamos
su pasado y sus creencias, que forman parte de la realidad humana. Vamos a ver si veis este párrafo. Esto es lo que viniste a buscar. Una paz que anula temporalmente el mundo, la belleza preservada. Y aquello que ves hace siempre referencia a algo de lo que apenas puedes decir nada sin resultar presuntuoso o banal. De existir algo así como la trascendencia, ésta se hace visible aquí, en el equilibrio asimétrico de los jardines, en la majestuosidad del palacio imperial, en las formas convexas e inmóviles de los arbustos podados. Lo resumo brevemente. Este libro, este párrafo pertenece a un libro de un escritor de viajes que si no conocéis os recomiendo que leáis, un escritor holandés, Ches Nooteboom, que durante toda su vida ha estado fascinado y casi obsesionado por Japón, a donde ha ido, me parece que 20 veces. Él ha convertido Japón en yo diría que en su principal geografía literaria. Él lo que hace es unir varias estancias largas en este país para crear, como se llama el título en español, unos círculos concéntricos o unas capas para tratar de explicar el lugar. Eh, entonces, ¿qué contar? Nos estábamos preguntando. Lo que hace Notebone es contar la sociedad japonesa a través de pequeñas imágenes. Él da una imagen que ha visto o que ha visto en varias ocasiones y eso le lleva a pensar, a reflexionar, a investigar y luego a contárnoslo. Entonces, la pregunta cuarta, ¿qué es el lugar y qué contar? Como no tenemos mucho tiempo, vamos a seguir, quedaría resumida con esto, porque lo que más nos interesa es uy, ir a la última pregunta, que esto será en gran medida lo que desarrollemos en abril, en el módulo de abril, pero hoy tenemos que ver un poco su pie, por decirlo de alguna forma. Hemos dicho que es un lugar y que contar, pero también es muy importante quién lo cuenta y cómo lo contamos. Edgardo, faltan 7 minutos. ¿Tenemos exactamente 7 o 15 más? Si quieres extenderte unos minutos más, no hay ningún problema, Suso, ¿eh? No quiero robarte tiempo a ti. Obviamente, los que quieran quedarse, si yo estoy muy enganchado con todo lo que estás diciendo, así que entiendo que los demás también. Así que Muy bien. adelante. Estamos, cada uno ahí es libre. Fantástico, muchísimas gracias. Pues Adelante. entonces, vale, de todas formas, estoy tratando de resumir últimamente porque perdonad que al principio no sé si me he extendido más o bueno, tenía que haberme extendido, quisiera haberme extendido más en esta cuarta y última pregunta, pero bueno, para todos los que os quedéis o los que os integréis en el máster, todo esto será lo que iremos desarrollando con tiempo y sobre todo con muchísimos ejemplos, que es como aprendemos, ¿no? Con muchísimos textos de muchos autores. Tengo aquí muchos que no nos van a dar tiempo a leer hoy. Entonces, eh, decíamos, ¿quién lo cuenta y cómo lo contamos? Primero vamos a empezar por cómo lo contamos. Voy a dar brevemente unas pequeñas ideas que creo que son algunas claves de cómo contar una historia de un lugar. Hemos dicho antes en qué contar que teníamos que saber lo que queremos contar para no andar vagando ni divagando, para no cometer errores. Muy bien, pues primero saber lo que queremos contar. En gran medida eso significa qué libro queremos contar. Hemos dicho, y yo siempre insisto, en que hay que incluir elementos de la historia, porque la historia es fundamental para entender el presente. Sin el pasado, el presente sería distinto, ¿no? Ahora bien, no estamos escribiendo un libro de historia, igual que no estamos escribiendo un libro de autoayuda, ni estamos escribiendo un libro académico. Eso tiene sus cauces, sus vías, otras editoriales, otro tipo de lectores y otro tipo de autores, de autoras.
Entonces, saber lo que queremos contar, es decir, el libro del lugar, esa especie como de relación con el libro de viajes, pero un poco distinto. Eso lo primero. Lo segundo, hay varias cosas que evitar. Evitar lo obvio, evitar lo banal y evitar el prejuicio y el tópico. Yo me doy cuenta en Japón, porque muchas veces viene gente a visitarme, conocidos, de conocidos, conocidos, y a veces la gente no tiene unas ideas muy claras de la sociedad japonesa real más que las que están basadas en los tópicos, ¿no? Entonces nosotros como narradores o como periodistas, como cronistas, como escritores, tenemos que tratar de deshacer esos tópicos. Entonces sería un error precisamente nosotros narradores, narradoras, que cayéramos en esos tópicos. Siempre hay que indagar y ver la realidad. Hay también que evitar, a mi modo de ver, porque no estamos escribiendo un libro de poesía, esa especie de lirismo o lirismo fácil que a veces como estamos emocionados, nos sale así rápidamente. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser un verdadero poeta o tener no sé, una gran calidad lírica para poder contar un libro de un lugar con una gran carga lírica. Entonces, ante la dificultad, para no equivocarnos, porque un poema es una cosa maravillosa, un ripio es una cosa fea o cutre o tal. Entonces, tenemos siempre que ser un poco conscientes de cuál es nuestro límite de lirismo y hacer un poco lo que decía Juan Rulfo. Juan Rulfo, que hemos hablado antes, decía que el 90% de escritura la hacía con bueno, esto es un bolígrafo, no es un lapicero, pero el que escribía a lápiz lo escribía con la parte de atrás, es decir, con la goma de borrar. Eh, Hay que evitar el exceso de escritura, de información. No todo lo que nos sucede es importante, no todo lo que vemos es trascendente. Entonces hay que borrar y borrar y borrar y borrar y borrar. Yo aconsejo al principio escribirlo todo, por supuesto. Si tenemos un cuaderno, volcar toda la información al ordenador y luego trabajar desde allí. Pero luego hay que cortar y cortar y cortar y cortar. Y cuando hemos dicho antes que un lugar es un lugar en el mundo, cuando contamos un lugar, tenemos que dar voz a la gente. ¿Quién es la gente? La gente es la gente que está en la sociedad en la que nosotros estamos, aunque sea provisionalmente, y hay que dar voz a quienes han contado el lugar u otros lugares antes que nosotros, otros escritores, otras novelistas que han contado ese lugar o lugares parecidos. ¿Cómo damos voz a la sociedad? Pues esto es parecido al periodismo, pero un poco distinto. Cuando nosotros hacemos como periodistas una entrevista, no transcribimos exactamente toda la entrevista, porque sería un tocho, salvo que sea una entrevista política, que hay que tener mucho cuidado, por supuesto, tenerlo todo grabado y no cambiar ni una coma. Pero en una conversación, en un lugar, que estamos hablando con una maestra, con un carnicero, con un pescador, ahí no importa tanto que las palabras sean exactas, que mantengamos toda la conversación, porque a lo mejor una conversación, si la transcribimos, son 8 páginas metidas a capón en un libro de viajes o de lugar, es una barbaridad, ¿no? Entonces, basta con que demos un párrafo o 2 párrafos. Eso sí, tenemos que, hemos dicho al principio, ser respetuosos, siempre. Tenemos que respetar el espíritu de la persona que nos lo ha contado. No podemos si nos está hablando de lo difícil que es la pesca, no podemos hablar solo de la última frase que dijo que nos habló de un partido de baloncesto. No tiene interés. Nos interesa por su posición, por su lugar en el mundo como el pescador en esa sociedad. Y evitar también lo erudito y lo arduo. No estamos escribiendo libros de historia, no estamos escribiendo tesis doctorales. Entonces, con la herramienta de Rulfo, la goma, borrar y borrar y borrar y borrar y borrar. Y ya para terminar, ¿quién lo cuenta?
¿Quién es el narrador o quién es la narradora? Por supuesto, somos nosotras, pero ¿qué tipo de narradores tenemos que ser? Esto cada uno toma sus decisiones, pero yo os doy mis recomendaciones. Tenemos que ser un narrador tímido. Es decir, claro, lo decíais antes, en un lugar la experiencia es una experiencia personal, es una experiencia vital. Aún así, nosotros somos vehículos, somos herramientas, no somos los protagonistas. Eso sería otra historia. No estamos tampoco haciendo autoficción, salvo que alguien quiera escribir autoficción, pero bueno, no es lo que estamos trabajando, lo que estamos estudiando nosotros. Yo le llamo el narrador tímido, porque es un narrador que observa, que cuenta, que por supuesto, como hemos visto antes con Margaret Fuller, habla de sí misma. Yo salgo al Prado a recoger el correo que está en el buzón. Pero eso le da pie, como ha hecho también hemos visto con Nottebohm, le da pie a contar algo más, a hablar de los templos, a hablar de las relaciones, a hablar de la soledad o a hablar de la lejanía. Entonces, somos un narrador tímido, no somos los protagonistas. Segundo, y es una insistencia, somos un narrador respetuoso. Igual que llegamos a un lugar y no somos como aquellos viajeros del siglo XX que se burlaban de los demás, o en tiempos del colonialismo, cuando iban a Indonesia y hablaban de los salvajes, afortunadamente eso ha cambiado todo radicalmente. Nosotros, no por ser políticamente correctos, sino porque es así, tenemos que ser respetuosos con el otro. Entonces, el narrador es un narrador tímido, un narrador respetuoso y un narrador curioso. Tenemos que ser siempre, ya sea de viaje o en un lugar, curiosas. Tenemos que ser observadores, tenemos que ser mironas, tenemos que ser buscadores. Tenemos que buscar y buscar y buscar y apuntar y apuntar y apuntar y eso enriquecerá primero nuestra vida y segundo lo que escribamos. Y eh, esto es lo más difícil, creo yo, tenemos que ser el narrador único. Cada cual tiene que buscar su propio estilo. En esto vamos a trabajar mucho en las clases de abril. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Lo primero leyendo, 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 leyendo. Lo segundo, escribiendo. Y otra vez Rulfo, borrando, 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 borrando. Corrigiendo y preguntando. Es decir, si tenemos amigas, amigos que leen, les damos lo que escribamos para que nos cuentan. En las clases a las que vayamos de literatura o a los talleres o a los másteres, damos a las profesoras nuestros ejercicios. Si tenemos amigos escritores, les pedimos. Si queremos, hay escritores que hacen asesorías literarias. Siempre tenemos personas al alcance que nos pueden ayudar. Por supuesto, tenemos que ser eh, receptivos. Es decir, no todo lo que escribamos va a estar bien. Entonces hay que recibir las informaciones de los demás, incluso aunque luego no las compartamos o no estemos totalmente de acuerdo, siempre tenemos que pensar en eso. Y ya, para terminar, unas mínimas reflexiones sobre lo que hemos dicho que nos sitúan un poco, yo le he llamado érase un lugar. Un lugar, al contrario del viaje, no es llegar, es estar. En cierta medida es ser. Esta es una foto del lugar donde estuve yo viviendo, mi casita en Narada, en el pueblo este de 25 habitantes. No es llegar, es estar. Todos los lugares son un lugar en el mundo, como hemos dicho para los demás, y transitoriamente al menos para nosotros. ¿Qué hacemos? Sentir, vivir, escuchar, aprender, luego contar lo vivido, lo leído, lo aprendido. Clave que hemos dicho antes. No somos protagonistas, somos invitados, porque narrar es dar voz a los demás. Contar un lugar, en cierta medida, es contar los otros. Bueno, pues así, aunque un poco precipitadamente acabemos, pero si Edgardo dice que hay un minuto por si alguien quiere comentar o preguntar a alguien algo, lo hacemos y si no, nos tendremos que despedir. Gracias, Suso. La verdad que es un placer escucharte. Yo creo que me pasa a mí, les debe pasar
a todos y todas que estamos aquí. Alguno que se ha retirado y que ha pedido un montón de disculpas y te deja aquí un mensaje y te agradece también. Pues muchísimas gracias Sí, de si vuelta. alguien quiere hacer una pregunta, quiere aprovechar a Suso ahora para hacer una pregunta, está bien, al menos uno, si quiere preguntar, adelante. Aquellos que me fueron preguntando por privado, les dejé compartido aquí un link para que puedan tener más información con el equipo de asesores sobre el máster en narrativa. Leslie agradece mucho, gracias, 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 bendiciones. María Paola, muchísimas gracias, un abrazo desde Italia. Mar Fuentes, solo dar las gracias. Debo retirarme, adiós Mar. Imagínense que esto ha sido una clase, una pincelada, podemos decir, Suso, de lo que pueden ser tus clases. En el máster, Suso tiene 5 clases Ujú, ujú, de ujú, 75 minutos más o menos, donde va a ujú. desarrollar mucho más los temas. Así que imagínense lo que puede ser. Aquí Santi deja una pregunta. Suso, ¿cuál es el lugar de las anécdotas propias en tu caso para escribir tus libros? Y muchas gracias por todo. ¿Cuál es el lugar de las anécdotas propias para escribir mis libros? En tu caso, para escribir tus libros. Pues mira, ha ido variando, muy buena pregunta, ha ido variando a lo largo del tiempo. Una cosa que a lo mejor sí puede ser interesante es que yo en general, cuando he escrito un libro de viajes o un libro de lugares, no escribo el libro en el lugar en el que estoy. Es decir, cuando estoy de viaje o cuando estoy en un lugar, tomo notas, cuadernos y carpetas en el ordenador. Pero lo escribo siempre en un lugar diferente, porque me parece que hay una cosa que es una especie como de nostalgia o sentimiento, que al leer el cuaderno o al leer un libro, ¿no? Un libro que arrugas, que anotas, eh, te devuelve parte de la memoria, pero filtrada por el paso del tiempo y por por la propia actividad cerebral. Entonces siempre escribo en otro lugar. Pero mis lugares, pues, han ido variando, ¿no? Desde un pueblo, desde una casa en las montañas de Guadalajara, donde hace bastante tiempo, antes de irme a ir a vivir a Estados Unidos, pasaba gran parte del tiempo, hasta hasta 4 pueblos pequeños de menos de 100 habitantes en España, en los que estuve un año también viviendo sucesivamente. Y ahora últimamente, pues lugares de Japón, generalmente Hiroshima o Tokio. Aunque ahora que he estado en este lugar, en este pueblecito, ahí he aprovechado para escribir, aunque no lo he terminado todavía, un libro sobre Indonesia, donde he estado en los últimos años invitado a ser profe en 2 universidades allí, en una investigación sobre las especias. Y luego, físicamente, un lugar para escribir son los cafés. Es decir, yo todos los días, esté donde esté, generalmente por las mañanas hago las cosas, digamos, laborales y administrativas, y por las tardes me voy con mi laptop a un café a escribir. Y ese es mi lugar de la escritura. Pues genial, Suso. Ojalá podamos encontrarte algún día en algún café a que nos firmes un libro o vamos a hablar unos minutos también. La Por verdad que es un supuesto. lujo tenerte, es un lujo tenerte de aquí, tenerte como parte de la escuela. La verdad que estamos muy contentos. Y gracias a todos, a todas de todos los lugares que están. Veo mensajes de París, desde Oslo, Noruega, en Perú, México, Portugal. Bueno, gracias, muchas gracias a todos por venir.